Pues muy bien, en suma, en el caso de el problema inflacionario, decirle al pueblo de México que con estas medidas garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo y que fue acertado destinar un subsidio para que no aumentara el precio de las gasolinas. Acuérdense ustedes, y debemos todos recordar, no olvidar que apenas en el gobierno anterior, y esa era la mentalidad que prevalecía, habían gasolinazos y hubo un secretario de Hacienda, aunque parezca increíble, que llegó a decir que no se preocupara la gente, que no había efectos negativos para la economía si aumentaba el precio de la gasolina, porque no todos tenían automóviles. Con esa concepción, aunque parezca increíble, se gobernaba. Cuando la sabiduría popular nos enseña que cuando aumenta la gasolina, aumenta todo. Por eso también decidimos no aumentos de impuestos, porque además de que el aumento del impuesto incrementa los precios, se aprovechan algunos distribuidores, no todos. Y si hay un aumento de impuesto del 5%, ellos aprovechan para incrementar el precio de sus mercancías en 10, en 15%. Cada fin de año, cuando se va a aprobar la ley de ingresos, ahora hasta me buscan para decir, ¿y no va a haber aumento en el precio de los refrescos? ¿Y no va a haber aumento en el precio de el tabaco, de la cerveza? ¿Y no va a haber aumento, ¿sí?, en el precio de otras mercancías? No, no va a haber. Para que no tengas el pretexto de abusar. Esto en general es una anécdota, pero es lo que tenemos que estar haciendo. Desde luego, estas medidas antiinflacionarias pues son heterodoxas. Estas medidas no las aplican los neoliberales. Ellos satanizaron el subsidio y no les importa proteger la economía popular. A nosotros sí, porque la inflación es un impuesto que afecta a los trabajadores, que afecta a los pobres, y tenemos que cuidar que no haya inflación. Afortunadamente lo estamos logrando, y aunque no les guste, porque los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia en lo que sucede en el mundo. Los mexicanos ya vamos a la vanguardia,
poniendo el ejemplo. Aunque no les parezca, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa. Y nuestro peso es fuerte, no se ha devaluado y ha resistido. Y lo otro que también es importante, todos los energéticos en México cuestan menos que en la mayoría de los países del mundo. Y otro dato, para que unos se enojen y otros reafirmen sus convicciones en favor de la transformación y del cambio. Estamos creciendo, nuestra economía está creciendo, no así en otros países. Entonces, comentarles esto, es muy importante lo que explicó el secretario de Hacienda, hasta es para retomarlo porque lo explicó muy bien, de cómo si no se hubiesen aplicado estas medidas hubiesen aumentado más las tasas de interés, se desploma el consumo, se produce una crisis de consumo, hay menos crecimiento, menos compra, menos ingresos para la hacienda pública y menos poder adquisitivo del salario. Ese ejemplo del promedio de salario de 9,000 a 8,000. Podrán decir 1,000 pesos, pero para la mayoría del pueblo es bastante lo que se les está transfiriendo o lo que se está ahorrando, lo que significa la protección por este plan antiinflacionario. 1, 2, 3, 4.